Podría suscribir lo que dice Víctor Hugo en el tramo final. Juan Micheli, que es un periodista y presentador de noticias con una enorme trayectoria, hace muchísimos años que trabaja, tiene derecho a preguntar lo que quiera. De hecho, lo hizo desde la televisión pública. La respuesta de Larroque fue una respuesta en el primer tramo tranquila, fundamentada, y después lo que nos pasó a cualquier periodista, a cualquier cronista, que en algún momento algún entrevistado se enoja un poquitito, se le sale la cadena un poquitito, te aprieta un poquitito. Más o menos nos ha pasado a cualquier persona que ha ejercido el periodismo en cualquiera de los ámbitos, o en televisión, o a mí me pasó una vez con Alfredo De Angeli haciendo un móvil en plena 125, siempre pasa de alguna manera eso. Después se magnifica. En realidad es tan sencillo como un periodista hace una pregunta, una persona respondiendo, ni más ni menos que eso. El problema son las aves de rapiña que transforman en carroña una tensión entre un periodista y un entrevistado. Para mi gusto, Larroque contestó fuera de tono. Sí, contestó fuera de tono. Para mi gusto, la pregunta de Micheli no era una pregunta que no era una pregunta interesante. No, no lo era. Pero bueno, ya está, se acabó. Entonces, de un lado, tratan de decir hecatombe, apriete salvaje, qué sé yo, adjetivos que no tienen ninguna justificación. Pero del otro, también se alimenta la fogata. Entonces, lo que hay que decir, lamento ponerme en una posición gris, pero la verdad, porque no forma parte de mi forma de ser o de mi personalidad. Pero esto es una gran pelotudez. O sea, paremos con esto, viejo. Ni Micheli es Rodolfo Walsh, ni Larroque es el tipo que aprieta periodistas. Basta, basta. Fue una pavada, viejo, fue una pavada. Y Micheli tampoco es Perdi Lajeff, digamos. Yo me quiero poner a defender un poco al pobre Micheli, porque también parece que al final termina siendo blanco de un espectro demasiado amplio. Quiero decir, el tipo hizo una pregunta con la que yo no estoy de acuerdo con el fondo de la pregunta. No deja de ser una pregunta válida. Es una pregunta que refleja la forma de pensar de Micheli. Así como piensa Micheli, bueno, ese es Micheli. Perfecto. Casualmente eso, por eso lo queríamos presentar a Jonathan Arce de la Güemes y a Ignacio Medina del Frente Transversal, porque me parece que la pregunta que hizo Juan sí amerita, podemos analizar y se puede disparar. A ver, las personas que militan en política, estamos en democracia. Es una democracia articulada a través de los partidos políticos, hasta donde yo sé, no están proscriptos, son todos legales, las agrupaciones políticas son todas legales. ¿Por qué una persona que milita en política no tiene derecho a estar identificada y participar en un hecho público? Le quiero preguntar a ustedes sobre cómo vieron ustedes, como militantes, el tema, la discusión sobre la pechera, que esa es la discusión que para mí hay que dar. Claro. A ver, bueno, para nosotros... Hablame un poquito más alto, campeón. Para nosotros el tema de la pechera realmente fue una cosa que muy poco relevante. Nosotros realmente tenemos la cabeza puesta en otra cosa, que es el otro, es el vecino, el damnificado, como dice Cristina, la patria es el otro. Entonces creemos que, a ver, estas cosas nos sacan de contexto y es lo que quieren lograr, tratar de sacarnos esa discusión y que nosotros perdamos el foco. Pero nosotros realmente tenemos muy claro lo que estamos haciendo, que es ayudar al otro. Ignacio, explícanos nosotros y explicarle a los televidentes por qué en una circunstancia como esta ustedes usan una pechera que los identifica. Sé básico, a ver, ¿por qué? En principio es parte de nuestra identidad, ¿no? Después lo que tiene es, como decían ahí, creo que Víctor Hugo Morales, para identificar somos parte de la organización, de tratar de organizar la solidaridad. Digo, porque sin organización no se puede dar respuesta. Entonces, para que puedan ubicar las personas que precisen, estamos identificados. Como decía Víctor Hugo, además, si se mandan una cagada, están identificados. Correctamente. Digo, a nosotros nos parece, como decía el compañero, lo más importante acá, frente a esta tragedia que hay 54 personas muertas, la solidaridad de nuestro pueblo. Cristina lo marcó claramente con su presencia, poniendo el cuerpo, las patas en el agua, en el barro, yendo a dar una mano, poniéndose a disposición, generando políticas públicas, y para nosotros es eso. Ahí lo decía, creo que Barragán, que lo vio el cuervo sin dormir 3 días. Yo lo vi 4 días, lo vimos los compañeros sin dormir al cuervo y poniendo el cuerpo todo el tiempo para tratar de que la gente que está sufriendo esto, los inundados, que en realidad son los que realmente están sufriendo, su familia, puedan estar un poquito mejor. Quiero decir que por la información que yo pude recoger a propósito de lo que ocurre en La Plata, lo que se vivió con la cámpora en La Plata, unos 4.000 jóvenes, es inédito en la historia contemporánea. La cantidad de chicos, la capacidad de organización que tuvieron.
en ningún desastre natural contemporáneo en Argentina, ninguna fuerza política ha trabajado como trabajó la Cámpora y otras. Es un momento muy alto de la participación política. Pibes de 15, de 16, de 17 años, adolescentes, universitarios, de diferentes territorios, militando, casi inédito. Y para todos ellos vale el reconocimiento. En lo que discrepo, más que discrepar, en lo que me permito dar un punto de vista diferente, es en que para mí Larroque es un representante del pueblo, cobra su salario para laburar para el pueblo y está haciendo lo que tiene que hacer, como deberían haberlo hecho todos los representantes del pueblo, que están ahí para representarnos y para defendernos en las circunstancias en las cuales, en este caso, por una catástrofe, por la desidia, por lo que fuera, tienen que estar. Sí, pero no lo viste a De Narváez ahí, ¿eh? Que se haga cargo la gente que defiende el mismo puesto Estar que 4 Larroque. días sin dormir, Tiene el mismo puesto que estar Larroque. 4 A ver, días sin dormir no es. estoy de acuerdo con vos ninguna con carga esto, estoy pública. afirmándolo. Estoy de acuerdo con vos. Perdón. No, la vez perdón. pasada, cuando insultó o dijo una frase no muy afortunada contra una diputada, ¿cuántas horas sin dormir llevaba? Pero ¿por qué mezclar las cosas, Guillermo? ¿Qué tiene que ver? Porque el día que esté una semana sin dormir, caga cohetazos a alguien. Para mí no justifica nada, pero quiero Bueno, decir, entonces tampoco, aflojemos con eso. no, pero yo no digo que se justifique, no se justifique, no, que no tiene nada que ver que esté 4 días sin dormir con lo que dijo, digo. No, yo no, para mí tampoco estuvo mal Para la mí respuesta de tampoco. Larroque, Para mí sí. Pero quiero decir, no es ninguna carga pública sobre un funcionario público no dormir 4 días seguidos. ¿En dónde, en qué lugar del contrato que Vos querés darle una firmó cucarda Larroque? por eso. Para mí lo que tienen que hacer. los Eso es representantes del militancia, eso no es ser funcionario público, eso es ser militante. Para mí darle demasiada entidad, magnificar esto es, se evitan discutir lo que es verdaderamente importante, que son las responsabilidades políticas y el trasfondo de todo esto, que son los muertos, las víctimas que perdieron todo, las desigualdades sociales. Magnificar y armar todo un circo con todo esto evita llegar al verdadero trasfondo. Y la verdad es que en ese contexto, para algunos puede ser que Micheli perdió la dignidad, como dicen, y para otros Larroque perdió la compostura. Pero la verdad es que ante la gente que no tenía nada, Larroque estaba haciendo algo y Micheli preguntando. Punto. A mí me parece que donde se equivoca Larroque es en la respuesta, ¿no? A mí, honestamente, insisto, lo dije el otro día, no me parece tan grave. Se lo chicaneó uno al otro, lo chicaneó el otro, no me parece tan grave. Lo que podría haber hecho Larroque es haber interpretado la pregunta con Micheli como un centro diciendo, bueno, explica por qué. La duda de la pechera de por qué la Cámpora se identifica está entre la gente, digo. Entonces, él lo podría haber interpretado como un centro y explicar cuáles son las razones. Sí. Y de última, el que queda como un boludo, es el que pregunta, o el que queda como un desinformado, es el que pregunta con algo tan obvio que vos usás pechera para identificarte y para que la gente se pueda acercar. Ahí es donde se equivoca. Podría haber aprovechado la pregunta como un centro. Que es en el primer tramo de la respuesta, un Exacto. poco dice, todas las agrupaciones que están acá utilizan pechera, de hecho Cáritas, que depende de la iglesia, usa pechera, las diferentes agrupaciones políticas. Ahí hay un detalle que me parece, Nora Vera, creo que lo destaca de una manera importante, ayer en 678, que es cuando Juan Micheli, con todo su derecho, como el derecho para preguntar, derecho que no lo asigno yo ni lo asigna nadie, se lo asigna la Constitución, la libertad de expresión, da una entrevista con Nelson Castro y ahí transforma el hecho en un hecho político, definitivamente. Exacto. Lo cual tiene todo derecho a hacerlo, pero también me parece que Juan Micheli, que es grande, tiene que saber cuáles son las consecuencias políticas de protagonizar un hecho de carácter político. Pero Tiene también derecho hay a un hacerlo. tema, Dani, ahí que a mí me parece que no lo estamos teniendo en cuenta desde el principio, que tiene que ver con que le estamos pidiendo a Juan Micheli que no sea Juan Micheli y le estamos pidiendo al Cuervo de Larroque que no sea Cuervo de Larroque. El Cuervo de Larroque contesta así porque habla así, porque es así. Cualquier persona que conoce al Cuervo de Larroque sabe que es ese tipo de dirigente, no es Rafael Bielsa, es el Cuervo de Larroque. Y todas las personas que conocen a Juan Micheli saben que Juan Micheli piensa así. Cuando lo llevan a Canal 7 a trabajar a Juan Micheli, no lo llevan porque era un revolucionario que quería cambiar el periodismo de las bases. Era un tipo que laburó 20 años en TN, haciendo Telenoche Investiga. Lo llevan para darle apertura, para que haga este tipo de preguntas, quiero creer yo, para que dé una apertura desde una mirada un poco más amplia de lo que puede llegar a dar un periodista, entre comillas, militante. De hecho, Entonces yo no entiendo por qué todo el mundo está tan sorprendido de que pregunte eso Juan Micheli y que conteste eso el Cuervo de Larroque. No, Porque es una oportunidad, porque es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad buena por un lado, porque ese diálogo fue tan interesante que todavía estábamos hablando de eso. Digo, entonces, repito, para mí la pregunta es válida, porque nos dio lugar a estar hablando de algo mucho más interesante, que es lo que estamos hablando con los chicos, que tiene que ver con la identificación de la política en el territorio y todo esto. Ahora bien, es verdad, el problema viene después, cuando eso se magnifica por parte de Eliachev, la Nata y estos oportunistas que hacen esta carroña, y el propio Micheli también se equivoca, no cuando pregunta lo que pregunta, sino cuando de eso hace una especie
se hace la víctima o el héroe, o no entiendo en qué rol se empieza a poner. Hay una cuestión no que es está el que clara. corresponde. Si tuviésemos una máquina del tiempo y nos trasladaríamos 15 años atrás, Juan Micheli no hubiese preguntado si había pecheras, porque no había militantes políticos organizados en condiciones de hacer frente a una catástrofe. 15 años atrás Forma trabajaría con Nelson Castro también. forma parte de este tiempo, digamos. Hay muchos militantes. Yo tengo el dato que fueron entre 4.000 y 5.000. Ustedes los dos estuvieron en La Plata. ¿Me pueden describir un poquito cómo fue ese laburo militante? Que es importante destacar eso, que dicho sea paso, es lo más importante. Había miles de compañeros. La verdad que copamos toda la ciudad de La Plata junto al pueblo de La Plata para ayudar entre todo. Y la verdad, lo que decías vos, ver pibitos de 15, 20 años militando ahora, los que militamos hace un tiempo más, nos llena de orgullo. Para mí, estar al lado de un pibe de 15, 18, una piba de 20 años que está militando 18, 19 horas por día, la verdad que es un orgullo. Y para nosotros, la verdad que nos pone muy contentos. En el marco de la tragedia, separando, ¿no? Aunque es muy difícil separar eso, porque en los momentos angustiantes que hemos visto, un familiar que ha perdido al hijo o a la madre o a un amigo, Pérdidas irreparables. Irreparables, eso es muy doloroso. Pero la organización y la respuesta y de alguien que perdió algo material, pero dice no, ayudémoslo al otro que no tiene nada, y se pone a trabajar codo a codo con la militancia, y la verdad que eso es una respuesta que no se podía dar. Tengo una pregunta, Jonathan, a partir de lo que dice Ignacio. ¿Vos sentís que esta estigmatización del militante político, del pibe que milita, que va, responde más a un discurso mediático, a una realidad que está más plasmada en los medios de comunicación, o lo viviste con el vecino en La Plata, con la vecina caminando las calles? No, sin duda es algo que quieren poner sobre la mesa los medios para empezar también a corrernos a nosotros con esto, porque cuando nosotros vamos al barrio, laburamos, recolectamos la basura que dejó la lluvia por todos lados, cuando nosotros tenemos la responsabilidad también de responderle al vecino cuando levantamos una demanda para cumplir esa demanda, volver a la casa del vecino, volver a poner la cara, el vecino realmente ya deja de lado los medios de comunicación y realmente dice, bueno, a ver, esto, lo que vienen diciendo de las pecheras, no es cierto, y bueno, nosotros realmente cumplimos con lo que decimos y con lo que hacemos y llevamos adelante. Hay un discurso además un poquito gataflorista, ¿no? Si la política está alejada de la gente, porque está alejada de la gente. No. Si va, es porque se quiere aprovechar. Exactamente, eso iba. Digo, cuando uno te hace un asado en tu casa y te empiezan a opinar cómo hacer el asado, cómo hacer el fuego, pone más carbón, sale crudo, decís, vos vení a hacer el asado vos. Es más o menos lo que contestó Larroque. Después le pedimos y les exigimos a nuestros dirigentes que se acerquen a la gente, que sean como nosotros. Cuando contesta como nosotros, nos quejamos y ponemos todo el grito en el cielo. Pero no estoy justificando lo que dijo Larroque, para mí estuvo mal. Digo, es entendible. Pero ahí vuelvo a marcar un distingo. No echamos malo quinote con esto. Vuelvo a marcar un distingo, no entre Larroque, que es la persona que en este momento está en el centro del análisis, sino entre la dirigencia política, que tiene la obligación de conducir al Estado, y la militancia de a pie. Porque a mí me parece que a los militantes vos no le podés reclamar más de lo que ya hicieron, porque pusieron su vida, su alma. Ahora, a la dirigencia política que conduce el Estado, lo que tenemos que reclamar es lo que no hicieron para evitar, en este caso, que ocurran buena parte de las catástrofes que ocurrieron en este momento en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires. Yo quería preguntar a los chicos cómo fue la relación con las otras fuerzas políticas, porque eso también es algo que no apareció mostrado, porque ustedes son la cámpora, pero también había otras fuerzas políticas allí. ¿Y cómo fue el vínculo y cómo se fueron relacionando para hacer el trabajo solidario? Nosotros somos de distintas agrupaciones, somos parte de Unidos y Organizados, claro, que entendemos que se expresa la unidad popular en este momento en Unidos y Organizados. Ahí tenés distintas realidades, movimientos sociales, partidos políticos. Ahora, nosotros estábamos, como dice, unido y organizado. Había un comando, la centralidad está en la Facultad de Periodismo y de ahí se iban resolviendo todas las otras cosas. Eso iba coordinado. Tenían compañeros y compañeras roles particulares para llevar adelante con la Cruz Roja, las relaciones con Cáritas, con los Boy Scouts, con otros partidos, con la gente de pie, con el ejército, con los distintos organismos del Estado, con los distintos organismos del Estado. Digo, eso se fue dando de manera natural. Digo, para nosotros ha sido un saldo positivo el relacionarnos con los distintos estamentos que estábamos diciendo. Y también la respuesta de los pibes
sobre todo los más jovencitos, y lo que está posibilitando también que se sumen un montón de chicos a militar ahora a partir de esto, porque ver el despliegue de 10.000 militantes en la calle, levantando basura, ayudando a limpiar la casa, zanjeando, reparando techos, es una imagen muy fuerte, desde lo visual es muy fuerte. Estoy pensando, además, vos nombraste recién las Fuerzas Armadas. Ni más ni menos. Claro. Y la verdadera reconciliación no viene por el lado de la impunidad, de las leyes de impunidad, con que los milicos que torturaron estén caminando por la calle. La verdadera reconciliación viene con los pibes jóvenes trabajando con las Fuerzas Armadas, participando del mismo proyecto de país. Hoy era algo increíble ver al ejército con los militantes abrazándose, sacándose fotos, haciendo pasamano con los colchones. Era que algo nosotros, nunca lo pensábamos. Para nosotros eso también es el cambio cultural, ¿no es cierto?, que logró este proyecto de país que Cristina lleva adelante. Es decir, poder ver eso y llevarlo a la realidad y en un trabajo en conjunto por aquel que sufrió, es algo que a nosotros también lo miramos y decimos, bueno, a ver, realmente este es el cambio y estamos felices de eso. Y hay un antecedente, el operativo Dorrego del año 1973, donde la juventud peronista, también con un grado de organización muy grande, participó junto a las Fuerzas Armadas en un operativo, también en una inundación en la provincia de Buenos Aires. Igual hay algo interesante también ahí que nunca se resalta y que para mí es interesante subrayar, que es que son tiempos distintos, los tiempos políticos, y hoy es la juventud politizada es una fuerza de paz. Nadie está pidiendo la lucha armada, nadie está pidiendo destronar a nadie, nadie pide que haya un gobierno de vanguardias. Están pidiendo ser votados, jugar el juego democrático. Muchas veces en los medios de comunicación se trata de hacer una línea directa entre la juventud de los 70 y la juventud actual. Y a mí me parece que el gran punto a favor que tiene esta juventud es que no tiene las manos manchadas de sangre, no hicieron nada por fuera de la democracia y tienen todo el futuro para adelante. Y eso a mí me parece que es el gran punto a favor que tiene la Cámpora y las distintas organizaciones, en los casos de ustedes, que no son de la Cámpora. Probablemente mucha gente que está mirando la televisión ahora está diciendo, estos dos de la Cámpora, y ustedes no son de la Cámpora, son de una cosa un poco más amplia, que son los movimientos nacionales y populares de base. Y eso es lo interesante, que tienen todo el futuro por delante. Y por supuesto, si no existe la política, ustedes van a perder. Ahora, si la política existe, como no existen otras fuerzas políticas, no le quedan muchas más cosas que ganar, pero también porque el resto de las fuerzas políticas se retiran del ejercicio. El territorio es lo más importante que puede hacerse en la política, y cuando vos vas a estos casos, lo que vos ves es que puede ser insuficiente el aporte del Estado, pero realmente a los pocos políticos que vos ves laburar es al PJ en general, en los lugares más marginales de la patria. Hay un texto que te contaba vos, Dani, hace un poco de Jorge Fernández Díaz, casualmente, que es una persona que no es nacional y popular, no trabaja en un diario nacional y popular como La Nación, que hace este destacamento, que dice, loco, mientras que los únicos que se bajen al barrio y laburen con los pobres sean los peronistas, van a seguir ganando las elecciones de los peronistas. No es tan difícil darse cuenta de eso. Así que es mi opinión sobre lo que ustedes hacen, y que los demás, si quieren ganar las elecciones, bajen al barrio y laburen con la gente también. Hay otra cosa que decía el compañero, que decía cómo se había sumado mucha militancia a partir de este hecho y de verlos ustedes laburando en La Plata. Y esto de vuelta lo podemos conectar con la cuestión de las pecheras y la identificación, porque cuando vos ves mucha gente laburando con la misma remera todos, bajo una bandera y unidos por una misma causa, entonces eso lo que hace es encauzar y de alguna manera también organizar ese ímpetu de cambiar el mundo, hacer justicia, y esas razones que te llevan a militar, pero que además te llevan a militar de una manera organizada. Entonces las pecheras también son inspiradoras finalmente. Y esto también es una mística, que es lo que tiene la juventud peronista. Nosotros siempre decimos, la juventud peronista nació en los barrios. Y bueno, ahí es donde vamos a estar. Así que no esperen otra cosa. ¿El domingo en La Plata ustedes, cuando pasó lo de la Boca, lo de la patata? Sí. Eso iba a preguntar justamente, si sabían. ¿No pueden contar qué pasó la versión de ustedes? Bueno, ahí fue una agresión canalla de una patota sindical, de una mafia. Eso no tiene nada que ver con los trabajadores. Eso es una patota sindical que fue a agredir a un grupo de compañeros y compañeras que estaba haciendo trabajos solidarios en un barrio. Lisa y llanamente fueron a agredir. Habría que preguntarle a ellos. A buscar territorio. Somos todos peronistas, chicos. Los dos mirándonos, somos también peronistas. No pasa nada fuera del peronismo. Bueno, pero ¿qué pasó? De la Todos somos nada peronistas. fueron, los increparon y
sin de la duda. nada. ¿Qué fue una disputa territorial? ¿Cómo fue? A Explíquenos ver, porque... tenemos dos maneras diferentes de construcción política. Ellos vienen de una vieja política, a ver, donde ellos tienen su territorio, y donde nosotros venimos de una política que es de una construcción colectiva. Es lo que nos enseñó Néstor Kirchner a nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos con los compañeros de todas las organizaciones, se ven complicados, porque realmente vamos a ayudar y sostenemos y que bueno, que la solidaridad para nosotros es lo primero que había que salir a bancar en ese momento, y ellos tenían otros intereses, pero como dice el compañero, a ver, en este caso fueron sindicalistas, pero no solo el movimiento obrero, hay muchos compañeros de otros sindicatos que realmente nos dieron una mano terrible en estos días. Así que bueno, y si tocan a la cámpora, nos tocan a todos nosotros, a cualquiera de las organizaciones. Porque, a ver, esa gente no le está pegando a la cámpora o a la UEM o al Frente, le está pegando realmente a los damnificados, que son los que no dejan que la mano militante lleguen a ayudar a esa gente. Ya digamos que fue un hecho, pero fue un hecho aislado. De hecho, por eso dimos cuenta de esa información. No se produjeron otros enfrentamientos, digamos. Una escaramuza, digamos, un hecho muy violento, pero un hecho aislado. El resto de las manifestaciones fueron absolutamente más Sí, que no deja de ser grave, porque la verdad que le vayan a pegar a un grupo de pibes y pibas que están militando momento, solidariamente, ¿no? Es muy duro eso, es muy fuerte. La verdad que es para repudiarlo. Bueno, les agradecemos mucho a Jonathan y a Ignacio, dos militantes políticos con pechera. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por venir.